Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones. Vamos a comenzar un tiempo de enseñanza bíblica. La enseñanza del día de hoy se llama Un amor que tomó la iniciativa. Pero antes vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia. Precioso Espíritu Santo, gracias porque si tú no estuvieras aquí, sería en vano hablar de tu palabra. Es por eso que te damos la bienvenida. Te cedemos a ti todo el control, que seas tú el que hables a través de esta enseñanza, a través de las escrituras. Queremos escuchar tu palabra que es viva y que es eficaz. Queremos que nos enseñes, que nos reveles las escrituras, Padre. Queremos que abras nuestro corazón para nosotros poder entender y sobre todo poder obedecer lo que tú nos has dejado a través de las escrituras. Siéntete bienvenido, sorpréndenos con tu presencia, sorpréndenos con milagros, maravillas, prodigios y señales, que cuando se esté hablando de tu palabra, en ese mismo momento estén cayendo cadenas. Seas tú convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Seas tú tocando los corazones, seas tú trayendo unidad en las familias, haya sanidades, haya maravillas en las casas, haya todo lo que ellos necesitan y que tu presencia traiga esta atmósfera de gloria que tanto necesitamos en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, toma control de los aires, toma control de las redes de comunicación, toma control de esta transmisión. Que seas tú en este mismo momento llevando a cabo esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a comenzar este tiempo, mis hermanos. Por ahí permítanme, porque por ahí me están hablando para que también se quieren conectar por acá en WhatsApp para que escuchen la enseñanza también el día de hoy. Por lo mientras usted puede estarle dando lo que es compartir. Nosotros sabemos que necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así es que bueno, por ahí vamos a comenzar. La enseñanza del día de hoy se llama Un amor que tomó la iniciativa. Fíjese nada más, qué precioso. Acompáñeme por favor a su Biblia, a Romanos 10, versículo 9, 10 y 11. Romanos 10, versículo 9, 10 y 11. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice el versículo 9, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Pero a qué se refiere esa palabra, salvo? Porque muchas veces la gente puede decir, pero si yo me siento muy bien, yo estoy muy bien, ¿de qué me van a salvar? Fíjese lo que significa esta palabra, salvación. Se refiere a rescatar del peligro, del daño o incluso de la muerte. Pero más específicamente en la Biblia nos habla que salvación es el rescate del pecado y de la muerte. Salvación es el rescate del pecado y de la muerte. ¿Pero por qué? Porque acuérdense que nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces necesitábamos que alguien nos salvara. No sé si usted recuerda por ahí, ya hace un tiempo, unos mineros quedaron atrapados ahí en Chile en una mina que se derrumbó. Y ellos estaban completamente entre toneladas de piedra y tierra y absolutamente ellos se encontraban abajo de esa mina sin posibilidad de salir. Ellos no tenían ninguna esperanza de poder librarse por sus propias fuerzas. Ellos necesitaban a una persona de la superficie, en el exterior, para poderlos salvar. Entonces ellos estaban llenos de angustia, estaban llenos de temor y con falta de aire y con falta de agua. Entonces puedes imaginarte
la angustia de esos mineros al encontrarse ellos atrapados en esa situación. Sabían que lo más probable es que murieran. Ellos sabían que iba a ser muy difícil que los rescataran. De hecho, los ingenieros, las personas que saben de eso, decían que iban a pasar de 6 a 8 meses para que los pudieran salvar. Imagínense, no había el oxígeno suficiente como para aguantar 6, 8 meses. Entonces ellos sabían y estaban dependiendo completamente de que alguien en la superficie los salvara. Y esa es nuestra condición. Nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. Muchas veces la gente siente que se va a salvar por sus obras. Y no es así, porque la palabra de Dios no nos enseña eso. Nosotros necesitamos, así como esos mineros necesitaban que alguien de la superficie pudiera rescatarlos, pudiera salvarlos, igualmente nosotros necesitamos que nos rescaten, que nos salven de la condición en la que nos encontramos, muertos en nuestros delitos y muertos en nuestros pecados. Las Escrituras explican que la humanidad cayó del estado original de pureza moral a una condición de pecado. En el momento en que Adán y Eva pecaron, desobedecieron, en Romanos, acompáñame por favor en Romanos 3, primero vamos a Génesis 3:15. Génesis 3:15. Génesis 3:15, y dice así la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si nosotros empezamos a leer las escrituras de Dios, nosotros podemos mirar cómo en esta escritura nos está enseñando en el momento en que Adán y Eva, ellos cayeron en pecado. Pero aquí está diciendo la palabra de Dios que en la simiente de Eva, en nuestro Señor Jesucristo, esa la que iba a herir a la muerte, iba a herir al pecado. Si no, acompáñenme por favor a donde empezamos primero en Romanos 5:10. Romanos 5:10, fíjese lo que dice aquí: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el momento en de que Adán y Eva cayeron en pecado, en el momento en que ellos se vieron completamente alejados de la presencia de Dios, porque acuérdese que la salvación es la restauración de una relación correcta con Dios. ¿Por qué? Porque esa relación que tenía Adán y Eva se había distorsionado. Ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero en el momento en que desobedecieron, en el momento en que pecaron, esa imagen y esa semejanza quedó completamente estropeada. Entonces, por lo tanto, los resultados del pecado incluyen muerte y separación de Dios. La salvación divina siempre renueva el espíritu de las personas para que lleven una vida acorde y agradable a Dios. Fíjese nada más. Y muchas veces la gente dice, pero yo de qué necesito ser salva, pero yo me siento muy bien, yo siento que no he pecado mucho. Pero no, aquí la palabra de Dios nos dice que absolutamente todas las personas hemos pecado y por lo tanto no podemos alcanzar la misericordia de Dios. No podemos nosotros salvarnos por nuestras propias obras. Nosotros necesitamos ser salvados por Cristo. Dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación de Dios incluye rescate, renovación y restauración. Fíjese, requiere rescate, renovación y restauración. Y se produce solamente mediante la persona y mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera en la cual nosotros podamos recibir salvación.
porque los resultados del pecado, recuerde que es muerte y nos separa. Es como si nosotros no pudiéramos tener comunicación con Dios. Si el Espíritu Santo no está en nuestra vida y no está en nuestro corazón, es muy difícil que nosotros nos podemos comunicar con Dios. Hay una barrera, hay una separación. No te puedes comunicar hasta en el momento de que tú confiesas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, te arrepientes de tu pecado, lo aceptas en tu vida, y en ese momento esa barrera que nos separaba de Dios, esa barrera deja de existir y ahora tenemos comunicación directa con nuestro Padre Celestial. Acompáñame por favor a Génesis 6, versículos 5 y 8. Génesis 6. Génesis 6, por fin, gracias a Dios que se fue esa música, porque por ahí me pusieron en la calle carros que van pasando y que no nos dejaba escuchar bien, pero por ahí vamos ahora sí a leer Génesis 6, versículo del 5 al 8, y dice así la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dado que Dios es santo, no puede tolerar ni aprobar el pecado. El juicio de Dios contra el pecado y los pecadores es real. Nosotros lo acabamos de leer, que en el momento en que había tanto pecado en el mundo, ¿qué fue lo que sucedió? Dios decidió mandar un diluvio y terminar con esa generación, pero hubo una oportunidad, hubo una puerta de gracia que viene siendo esa arca, donde ellos recibieron una nueva oportunidad. Igualmente nosotros así podemos recibir una nueva oportunidad en Dios. En el momento en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, solamente a través de Él. Sin embargo, Dios revela, fíjese, sin embargo, Dios revela su gracia y su misericordia, que Él vino y murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Cuando nosotros nos encontrábamos completamente en nuestros delitos y en nuestros pecados. Fíjese, acompáñame por favor a Efesios 2, 1. Efesios 2, 1. Efesios 2, capítulo 1. Efesios 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Dice que Él nos dio, fíjense, Él nos dio vida cuando nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nos encontrábamos engañados. Nosotros sentíamos que porque toda la gente mentía, bueno, era correcto mentir. Que porque toda la gente se portaba mal, bueno, era correcto hacerlo. Cuando en el momento en que nosotros llegamos a las Escrituras y nos estamos dando cuenta de lo que dice la palabra de Dios, que en ese momento que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos, nos encontrábamos muertos en nuestros pecados, y en ese momento nos damos cuenta que esa era nuestra condición, una condición en la cual era nuestro pasado. La razón para la salvación fue nuestro pasado. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontrábamos muertos. El remedio para la salvación nuestra es nuestro presente. ¿Por qué nuestro presente? Porque nosotros ahorita podemos tomar la decisión de arrepentirnos y de aceptar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El resultado de la salvación de nuestro futuro. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú aceptas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, tú sabes que tu futuro es una vida eterna en la presencia
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que ser salvos por otro y no por nosotros mismos? Porque muchas veces, si se fija, aquí la misma palabra de Dios nos está enseñando, fíjese, igual en el capítulo 2 de Efesios, pero ya en el versículo 8 y 9, dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense, si nosotros llegáramos al cielo por obras, yo creo habría una competencia de los más ricos: quién donó más, quién hizo más orfanatorios, quién ayudó más a los pobres, quién evangelizó más, quién ganó más almas. Entonces la gente se estaría alzando al cuello como diciendo: no, yo hice más campañas evangelistas y yo gané más almas para Cristo. Otros dirían: no, pues yo hice más orfanatorios, yo hice muchos hospitales. Entonces la gente se haría eso. Pero acuérdese que todo fue por gracia, no fue por obras para que nosotros, dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por el medio del creer, no por lo que hagas. Claro que nosotros nos tenemos que portar bien, nosotros tenemos que hacer buenas obras, nosotros tenemos que amar al prójimo, nosotros tenemos la capacidad de ayudarlo en una circunstancia en la cual ellos no pueden tener o les falta, y tú tienes claro que lo tenemos que hacer. Pero acuérdense que somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No solamente Dios nos da la capacidad de creerle, sino también nos da la capacidad de que nosotros decidamos hacerlo o no hacerlo. Recuerde que nosotros tenemos libre albedrío. Sigue diciendo el versículo 3, porque acuérdense que este Efesios, prácticamente Pablo nos está hablando sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro en Cristo. ¿Cómo era nuestro pasado? Dice el versículo 1: estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dice el 3: entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque a pesar de que nuestro pasado era de pecado y muertos espiritualmente, por eso nosotros no nos podíamos salvar, porque nosotros nos encontrábamos en una condición de muerte espiritual, alejados completamente de Dios. Pero ahora el remedio es nuestro presente, que nosotros nos podemos arrepentir, que nosotros podemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, y el resultado de nuestra salvación es el futuro en su presencia. Sigue diciendo el versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué la enseñanza se llama un amor que tomó la iniciativa? Porque no sé si usted ha escuchado este ejemplo, que había un niño con una jaula, y en esa jaula llevaba muchos pajaritos de diferentes colores, y de repente se le acerca una persona y le dice: ¿a dónde llevas esa jaula con esos pajaritos? Y dice: no, pues voy al jardín a divertirme con ellos, me gusta arrancarle las plumitas, me gusta quitarles las patitas, me gusta arrancarles el piquito. Y les dice esta persona: pero ¿por qué haces eso? Ellos son creación de Dios, ellos sienten el dolor. Le hace: porque a mí me gusta divertirme, porque lo quiero hacer. Y dice que esta persona le dice: yo te compro esos pajaritos. Y él decía: no, es que no están a la venta. No, te doy muchísimo dinero. Le daba mucho dinero a lo que valían unos pajaritos. Le hace: no, es que no están a la venta, y si te los vendiera, esos pajaritos tendrían el valor de sangre, lágrimas y agua. Y bueno,
Ahí es cuando dan una enseñanza precisamente que es lo que dio nuestro Señor Jesucristo. Esa era la condición. Nosotros éramos esos pajaritos en los cuales, como nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Satanás hacía lo que quería con nuestras vidas. Se divertía viéndonos sufrir, se divertía viéndonos cómo nuestro mismo pecado nos llevaba a tal vez a enfermedades, a diferentes situaciones en las cuales Él se divertía con nuestras vidas. Pero llegó alguien que pagó el pecado, que es nuestro Señor Jesucristo, que pagó ese precio por esos pajaritos que no tenían absolutamente quien los rescatara, así como esos mineros, si ellos no se podían rescatar, solo necesitaban que alguien lo hiciera. Igualmente nuestro Señor Jesucristo vino y nos rescató y pagó el precio. Lo pagó con lágrimas, lo pagó con sangre, lo pagó con agua que salió de su corazón, de su costado. Y ese fue el precio que pagó por ti. Por eso es que se llama esta enseñanza, un amor que tomó la iniciativa. Porque tú no le decías a Dios, Dios quiéreme, Dios rescátame, Dios sálvame, porque ni siquiera nos dábamos cuenta que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nuestro espíritu completamente estaba muerto. ¿Y cómo va a pedir una persona salvación, ayuda, auxilio, si ni siquiera se da cuenta que la necesita? Pero ¿qué es lo que sucede en el momento en que nosotros escuchamos que esa era nuestra condición y que necesitábamos que alguien nos salvara y que ese alguien es nuestro Señor Jesucristo? Acompáñeme, por favor, a Juan 3:16. Usted se debe de saber por ahí, porque por lo regular la gente se aprende mucho este versículo de memoria. Juan 3:16. Dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo demostró, dice. Dios demostró ese amor, tuvo esa iniciativa, que aún siendo pecadores, que aún sin que tú lo buscaras, que aún sin que a ti te importara siquiera buscar a Dios, dice que Él tomó esa iniciativa de amor, dando su vida a cambio de la nuestra. Cuando nosotros debíamos de haber estado ahí, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Acompáñeme ahora, por favor, a Efesios 4:18. Efesios 4:18. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Lo voy a leer una vez más. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nuestro entendimiento estaba entenebrecido, o sea, no nos dábamos cuenta absolutamente de nuestra condición y estábamos ajenos a la vida de Dios hasta en el momento en que reconocemos y decimos, sí, es cierto, yo necesito arrepentirme, yo necesito a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, yo necesito invitarlo a mi vida, invitarlo a mi casa, invitarlo a mi familia, a que Él tome el control, porque yo necesito que esa vida que antes estaba alejada de Dios, ahora yo necesito esa cercanía, yo necesito estar cerca de su presencia. Si no, acompáñame por favor donde iniciamos, a Romanos 10. Romanos 10, versículo del 9 al 11. Recuérdese que todos necesitamos la salvación, porque todos violamos los límites de Dios, todos desobedecimos a la palabra de Dios. Dice así, Romanos capítulo 10, versículo 9, 10 y 11, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Tú has de decir, pero yo he tenido una vida de pecado, yo he tenido una vida de errores. Todos lo hemos tenido.
todos hemos tenido errores, todos hemos pecado, todos hemos estado alejados de Dios, pero aquí Dios nos está diciendo, si tan solamente creyéramos. Muchas veces yo he escuchado a mucha gente que dice, yo voy a acercarme a Dios ya cuando alinee un poco mi vida, porque ahorita está completamente mal. No, si nosotros queremos acercarnos a Dios, cuando nosotros arreglemos nuestras vidas, eso va a ser imposible, porque el único que nos da la gracia para que nosotros podamos alinear nuestra vida es el Espíritu Santo, cuando nosotros lo invitamos a nuestras vidas. Recuérdese que cuando usted acepta a Jesús como su Señor y como su Salvador, en ese momento a su vida, a su corazón, espíritu, y en ese momento Él es el que inicia esa transformación, Él es el que inicia ese cambio, porque nosotros de nuestras propias fuerzas es imposible. Es como, por ejemplo, cuando tú metes a una persona que alcohólica, Alcohólicos Anónimos, sí, un tiempo dura, pero después vuelve una vez a recaer. ¿Por qué? Porque en sus propias fuerzas y en sus propias capacidades es muy difícil. Pero cuando Dios le da la gracia, cuando el Espíritu Santo lo está ayudando en ese pecado, en esa condición, en esa adicción, en ese adulterio, en esa fornicación, entonces Dios le da esa fuerza y esa capacidad de decir no al pecado. ¿Por qué? Porque ya lo hacemos por amor. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si se fijan, nosotros desde niñas hemos creído en Dios y nos llevan a las iglesias y que Dios es bueno y que somos todos hijos de Dios, cuando no es así. Nosotros todos somos criaturas de Dios. Pasamos a ser hijos cuando hacemos esto que dice este versículo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Si tú en este momento no has recibido a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, y que tú has dicho, bueno, yo todo el tiempo he creído en Dios, desde niño yo he creído en Dios, pero si tu corazón no lo ha creído con todas sus fuerzas, y si tu boquita no lo ha declarado y ha invitado a Jesús como su Señor y como tu Salvador, dice la Biblia que entonces no es salvo. La única manera en la cual tú eres salvo en el momento en que tú lo invitas y que tú lo reconoces. Dice el versículo 9, porque si confesares con tu boca, si usted desea en este momento confesar con su boca y invitar a Jesús que lo rescate de esa condición en la cual absolutamente todos nos encontramos y todos hicimos esta oración, y en el momento en que hicimos esta oración, nuestra vida comenzó a cambiar. Nuestra vida ya no era solamente ser criaturas de Dios, sino ahora somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos derecho a acercarnos libremente. Y antes era una barrera de nuestro pecado que nos impedía. ¿Por qué crees que muchas veces tus oraciones no eran oídas? Porque tú todavía no confesabas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Tú necesitas primero invitarlo. Acuérdese que Él es un caballero. Si tú no lo invitas a entrar, Él no entra. Él está esperando a que si alguien en este momento quiere aceptarlo como su Señor y como su Salvador, puede hacer conmigo esta oración. No importa dónde te encuentres, no importa si tú estás mirando esta transmisión grabada, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tú estás creyéndole a Dios. Y para Dios, acuérdate que es eterno, no hay tiempo. Puedes cerrar tus ojos. Eso de cerrar tus ojos no es por algo mágico, no. Simplemente es para que no te distraigas con tal vez la televisión, con las personas que pasan, con algún objeto que esté ahí. Simplemente es para concentrarte en este momento y cree con tu corazón lo que vas a decir y confiésalo ahí con tu boca. Háblalo, que te escuche. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, gracias por morir en la cruz del Calvario y perdonar mis pecados. Yo te acepto en este momento como mi único Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y en el momento en que yo muera, cuando abra mis ojos espirituales, que sea tu rostro el que yo vea. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. ¿Y sabes qué es lo que dice la Biblia? Que si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, dice que en ese momento hay fiesta en el cielo por ti. Hay fiesta porque dicen, por fin una persona me aceptó en su vida como su Señor y como su Salvador. Recuérdese que Jesús pagó un precio muy caro por nuestra salvación y ahí estaba ese regalo. ¿Qué sentirías tú que de repente tu esposo, tu esposa o tu novio, tu novia llegara con un regalo muy caro y muy ilusionada por dártelo y estuvo ahorrando mucho tiempo para darte ese regalo y de repente tú no lo aceptaras, lo rechazaras? Es igualmente como si tú estuvieras rechazando un regalo que absolutamente no lo puedes comprar. Ni siquiera el hombre más rico del mundo puede comprar la salvación. Es tan, pero tan caro que solamente gratis se nos puede dar. Y ese regalo está a nuestra disposición. Esa dádiva, ese regalo está ahí. Solamente espera que tú la recibas. Y si tú hiciste esta oración de recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, en este momento, déjame decirte que tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Tu nombre fue escrito en el mejor libro. Muchas veces queremos nosotros de repente, no sé, en algún concurso, escuchar que nuestro nombre. En alguna beca tal vez de la universidad, de la escuela, a ver quiénes son los premiados para alguna beca, para algún reconocimiento. Queremos escuchar nuestro nombre, pero qué precioso va a ser en el día en que tú escuches tu nombre escrito en ese libro. Y es porque tú tomaste una decisión que cambió tu futuro, tu eternidad completamente y tu presente. En el nombre de Jesús, gracias a Dios por la enseñanza de este día. Vamos a ver si hay alguna petición de oración. Mis hermanos, por ahí tenemos algunas peticiones. Vamos a mirar. Amén, mi hermana Rosy, Adi García, Eva, Dios les bendiga. Dios te bendiga. Mi bella sobrina es mi tía. Mi hermana Vicky, Eva Ramos. Vamos a orar por, por la joven Esmeralda, por la familia, por toda la familia de Esmeralda. Padre Celestial, gracias te damos por la enseñanza de este día. En este momento, Señor, te pedimos por la familia de mi hermana Marina, especialmente por su hija. Que seas tú, Señor, sanando, restaurando su rodilla, sus ligamentos, sus huesos, Padre. Que seas tú restaurando, Señor, regenerando todo lo que fue dañado, todo lo que fue deteriorado, Señor. Que en este mismo momento, Señor, establezcas tu orden divino sobre su rodilla, Señor. Y sobre todo, Padre Celestial, que también seas tú atrayéndola cada día más a ti, que ella pueda mirar tu favor, que ella pueda mirar ese milagro, que ella pueda mirar que no fueron los doctores los que intervinieron, sino fue tu poderosa mano, Señor, en este momento, sanando, restaurando, regenerando, cambiando y transformando su vida, su corazón, Padre. Ella es una joven, Padre, que tú la puedes usar para tu gloria, para tu honra, Padre. Igualmente, Señor, te doy gracias por la vida de Adri, Señor. Tú conoces el deseo de su corazón, porque ningún deseo del corazón de tus hijos te es ajeno, Señor. Tu corazón dice que, tu palabra dice que tu corazón se estremecía cuando miraba el dolor, la enfermedad, la soledad. Como éramos como unas ovejitas buscándote, Señor. Igualmente yo te pido, Señor, que cada una de las hermanas que nos están escuchando en este momento, tú conoces también la petición, Dios, de mi tía Rosy, Señor. Tú sabes, Padre Celestial, por lo que ellos están pasando en este momento, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, trayendo una respuesta favorable, trayendo favor y fortaleza y paz a toda la familia, Señor, que tanto lo necesita, Señor.
Tú sabes, Padre Celestial, dónde se encuentra Diana, Señor, y solamente tú la puedes una vez más atraer, Señor. Nosotros no sabemos, Padre, en qué momento, en qué situación ella se encuentre, pero tú sí lo sabes y quedamos creyendo en un Dios poderoso, en un Dios de milagros, maravillas, prodigios y señales. Igualmente te doy gracias por la vida de Eva Martínez, Padre, que seas tú ayudando a su familia, Señor, que seas tú cuidándolos, guardándolos, protegiéndolos, Señor, donde quiera que ellos se encuentren. Mira tú la necesidad de cada uno de ellos, Padre. Todos te necesitamos en nuestras vidas, Dios. Te pido también por mi hermana Vicky Ramos, Señor, que seas tú en este mismo momento, Señor, abrazando su vida, Señor, que ella pueda sentir ese amor, Señor, ese amor que es incomparable, ese amor que es incondicional, ese amor que no espera absolutamente nada, más que solamente que ellos puedan sentir ese amor ahí donde ellos se encuentran en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos también, Señor, por todas aquellas personas que han perdido a sus familiares, Señor, por esta pandemia, que seas tú trayendo consuelo, que seas tú trayendo paz, aquellos que se encuentran en los hospitales, que se encuentran en sus casas muy enfermos, que seas tú limpiando sus vías respiratorias, Padre, que seas tú secando toda infección en sus pulmones, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú quitando toda obstrucción en sus pulmones, en sus vías respiratorias, Señor, que seas tú levantando sus defensas, Señor, no solamente de los enfermos, sino también de todos los sanos, que seas tú levantando sus defensas, unas defensas fuertes y unas defensas, Señor, en contra de ese virus, Padre, porque tú lo puedes hacer, Señor. Guarda tu iglesia, guarda a los jóvenes, guarda a aquellos que salen a comprar sus alimentos, aquellos que salen a trabajar con miedo, Señor, de ser infectados por este virus, Señor. Tu palabra dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque tú estás con nosotros y nosotros lo creemos, Dios, que tú estás con nosotros, que tú nos vas a librar de esta muerte, Señor. Sabemos que tú estás trayendo juicio en contra de la tierra, pero también sabemos, Dios, que tú cuidas a tu gente, tú cuidas a tu pueblo, a tu iglesia, y que tú, Señor, nos vas a librar, Señor, de esta vida y de estos momentos que estamos pasando, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. También mi tía por aquí está pidiendo oración por mi tío Jesús, por supuesto que sí. Padre Celestial, en este momento, Señor, nosotros te pedimos por la vida de mi tío Jesús, Señor. Tú conoces su condición, Padre, que seas tú, Señor, fortaleciéndolo, ayudándolo, que seas tú sanando toda llaga en el nombre poderoso de Jesús, regenerando su piel, Padre. Sánalo, añade años de buena vida, Señor. Una vida en abundante, así como tú viniste a darnos, Señor, que ella pueda disfrutar su vida, Señor, que seas tú dándole fuerza, Señor. Y gracias te damos, Padre, porque tú has sido fiel, Padre. Gracias te damos porque tú lo tienes con vida, Señor, pero te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciéndolo y ayudándolo, Señor, en su salud, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones. Si Dios lo permite, por aquí vamos a estar el próximo miércoles, igualmente a las 8 de la noche. Así es que bendiciones.